Muy buenos días, distinguida audiencia. Bienvenidos y bienvenidas a esta reflexión dominical de este domingo 3 de enero de 2021. Para hoy tenemos la reflexión titulada Creciendo en la obra del Señor. Y para este propósito tenemos una lectura bíblica en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 58, que textualmente dice: Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué nos proponemos con este sermón? En primer lugar, queremos dar a conocer la importancia de crecer espiritualmente a fin de dar frutos en nuestra vida diaria. En segundo lugar, deseamos destacar el papel del Espíritu Santo en el crecimiento de los cristianos para darle su intervención en nuestras decisiones diarias. Y en tercer lugar, queremos tomar en cuenta las enseñanzas bíblicas en cuanto al crecimiento espiritual con el propósito de servir a los demás. En otras palabras, ser instrumentos del amor de Dios a través del crecimiento espiritual. Creciendo en la obra del Señor. Los invito a una palabra de oración. Padre Santo, te damos gracias por este día en que estamos iniciando las actividades dominicales de la iglesia en este mes de enero del año 2021. Deseando que nuestra reflexión sea guiada por tu Espíritu Santo a fin de dar conocimiento y todo lo necesario a nuestros oyentes para crecer espiritualmente. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Una bióloga pidió a sus estudiantes universitarios que le dijeran qué requisitos o qué requisito era indispensable para que una persona, un animal o una planta creciera. Algunos estudiantes respondieron a la maestra en estos términos: es necesario darle alimentos diariamente, es necesario proteger a la persona, animal o planta de todo peligro. Es necesario darle vitaminas, dijo otro. Es necesario librarla de cualquier situación que esté atentando contra su desarrollo. En fin, estuvieron hablando unos y otros, hasta que al fin un estudiante que estaba callado dijo: licenciada, para que una persona, animal o planta crezca, es necesario que esté viva. Excelente, dijo la maestra. Es necesario que haya vida en un ser para que éste pueda crecer. ¿Sí? No podemos pensar que una persona muerta crezca, o que una planta que ya dio su vida útil pueda desarrollarse o crecer, o que un animal que ha fallecido crezca. No, el crecimiento es algo para lo cual es indispensable que la persona, animal o planta, esté con vida. Y eso tiene que ver con lo que vamos a decir en esta mañana, porque hablando de crecimiento podemos tener una pregunta: ¿qué es el crecimiento? Una respuesta puede ser esta: el crecimiento es un aumento imperceptible y gradual del tamaño del organismo de un ser vivo hasta alcanzar la madurez. Eso pues resume lo que este estudiante dijo, que un individuo tiene que crecer solamente si está vivo. Ahora esto nos lleva a la definición del crecimiento espiritual. Podemos definirlo usando casi las mismas palabras.
adecuándolas a la vida espiritual del creyente. Y podemos decir que el crecimiento espiritual es el aumento gradual de un cristiano en cuanto a su fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor, tomando como base lo que dice Pedro en su segunda epístola. Porque él dice que si estas cosas están y abundan en nosotros, no nos dejarán estar ociosos, sino que creciendo siempre. Ahora surge otra pregunta. ¿Quiénes están llamados a crecer espiritualmente? La respuesta es tajante: los creyentes en Cristo. Ahora, ¿por qué necesitan los cristianos crecer espiritualmente? ¿O por qué son ellos los únicos que pueden crecer espiritualmente? Porque han nacido de nuevo. No podemos hablar de crecimiento espiritual si no tenemos una vida espiritual, si no hemos nacido de nuevo. Dijo alguien que el hombre nace 2 veces. La primera vez cuando sale del vientre materno y la segunda cuando conoce la verdad. Si lo aplicamos a la vida cristiana, estamos de acuerdo con este proverbio oriental, porque sabemos que la verdad es Cristo. Él mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, él dice: nadie viene al Padre sino por mí. Nadie puede crecer sino a través de Dios, a través de lo que Él nos enseña en su santa palabra. No podemos entonces hablar de crecimiento espiritual si no hemos nacido de nuevo. Y a todos los que creyeron en Cristo le dio Él el derecho de ser hijos e hijas de Dios, como lo dice Juan 1, versículos 12 y 13. Ahora hay otra pregunta muy importante que surge en cuanto al crecimiento espiritual. ¿Quién es el que opera el crecimiento espiritual en un creyente? La respuesta es tajante: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da vida. No hay crecimiento espiritual en nuestra vida si el Espíritu Santo no está obrando en nuestro ser y nos capacita para toda buena obra. No puede ser que el Espíritu Santo nos haga crecer si no estamos enlazados a Él. Recuerdo que en una ocasión en mis años estudiantiles, el docente de una asignatura que tenía que ver con el uso de ayudas audiovisuales presentó a la clase una pregunta. Dijo él: quiero desarrollar esta dinámica con ustedes. Observen este televisor. Y nos mostró un televisor, un aparato. El televisor es indispensable o útil para el trabajo docente, dijo él. Pero vamos a ver, quiero ver si operamos este aparato. Y oprimió el botón de poder y no encendió. Bueno, dijo él, ¿cuál será el problema? A lo mejor, dijo alguien, no oprimió muy bien el botón, hay que hacerlo nuevamente, y no se pudo. O dijo otro, tal vez está un poco sucio y hay que limpiarlo. Otro dijo, a lo mejor le falta algún componente interno y por eso no está funcionando. Y así surgieron respuestas probables en cuanto a la situación de ese aparato. El docente finalmente dijo, la respuesta es sencilla, jóvenes. Este aparato de televisión no está enchufado en el toma corriente. Todos nos pusimos a reír ante esa situación porque la respuesta era simple. El televisor no estaba conectado al toma corriente. No había corriente que generara en él las imágenes y sonidos que todos esperábamos.
Así es la vida espiritual del creyente. Si no está conectado con el Espíritu Santo, no va a funcionar. Puede ser que él hable, que grite, que diga, que cante, que mencione versículos bíblicos o interpretaciones teológicas, pero si esa persona no está conectada con el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad, su vida no será una vida útil. Su crecimiento será nulo. Por eso podemos decir entonces que el Espíritu Santo es indispensable para el crecimiento espiritual, para la capacitación, para toda buena obra. Ahora surge otra pregunta: ¿en qué se basa el crecimiento espiritual del creyente? ¿Cuál es la base? Bueno, Pedro en su segunda carta opina al respecto. Él en 2 Pedro capítulo 3 versículos 17 y 18 tiene lo que podemos considerar como una respuesta categórica al respecto, porque él dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Pedro resume con estos dichos que el crecimiento de una persona tiene que darse en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo conocemos de veras, nuestro crecimiento no se va a dar. Y seremos presa de aquellos que usan el error para engañar a las personas. Es bueno entonces que sepamos que el crecimiento viene con la compañía constante y permanente del Señor Jesucristo a través de su gracia en nosotros. No es una cosa, no es lo mismo decir que conocemos algo del Señor o que somos expertos en Jesucristo y decir que lo conocemos. Conocerlo a Él es hacer de Él nuestro compañero de viaje en este camino a la eternidad. Y por eso podemos decir que el crecimiento espiritual del creyente tiene que ver con el conocimiento de la gracia de Dios y de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y si no conocemos de manera profunda la gracia de Dios, nuestro crecimiento no se va a dar nunca. Surge otra pregunta, estimados oyentes: ¿cuál debe ser entonces nuestra respuesta al Evangelio para crecer? Bueno, Pablo, hablando de esto con los romanos, les dice en el capítulo 12, versículos 1 y 2, algo que tiene que ser tomado en cuenta para crecer espiritualmente. Pablo les dice en este capítulo a los creyentes de Roma lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, Pablo está diciéndoles a los creyentes de Roma que debían ellos transformar su mente, tener la mente de Cristo. No podemos crecer si no tenemos la mente del Señor. Debemos siempre, ante cualquier situación que se nos presente, decirnos a nosotros mismos: ¿qué haría el Señor ante una situación como esta? Y la respuesta el Señor nos la dará.
Entonces nuestra reacción o respuesta al Evangelio debe ser la de tener una transformación de mente, porque la mente, que es algo que genera en nosotros toma de decisiones, debe ser controlada por el Señor. A propósito de decisiones, ¿cuántas decisiones cree usted que tomamos los seres humanos diariamente? Algunos entendidos dicen que las decisiones que tomamos diariamente los seres humanos son alrededor de 17,000 decisiones al día. Increíble, diría alguien. Sí, increíble, pero cierto. Porque nosotros no nos ponemos a pensar en las decisiones que tomamos desde que nos levantamos, pero cada momento estamos tomando decisiones y esas decisiones parten de lo que el cerebro le dicta al cuerpo. Abrir un ojo o abrir el otro, levantarse o permanecer acostado, bañarse o no bañarse, rasurarse o no, ponerse una camisa o la otra, ponerse un pantalón u otro, salir a determinada hora o no. Hay tantas decisiones que tomamos que no nos percatamos de ellas, pero las tomamos. ¿Cuántas decisiones estará tomando Dios diariamente? Eso es algo inimaginable. Solamente hay un ser perfecto como Él que toma decisiones correctas para satisfacer a aquellos que acuden a Él. Debe hacernos pensar que Él es un ser perfecto, que no puede ser igualado en cuanto al número de decisiones y sobre todo a la perfección o corrección de sus decisiones. Ahora, ¿cada cuánto debemos crecer espiritualmente? La respuesta es siempre. Un periodista, refiriéndose a las noticias, dijo en cierta ocasión: en el periodismo, el ayer no es noticia. El ayer es historia. Lo que cuenta para la noticia, dijo, es el presente. Los cristianos podemos pensar en lo que nos corresponde hacer también y pensar que lo que ya pasó en nuestra vida es cosa del pasado, es historia. Debemos entonces estar siempre pendientes de nuestro hoy, porque hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, dice el Señor. Y debemos hacerle saber a las personas con quienes nos relacionamos que ese crecimiento debe darse de inmediato para que la persona pueda seguir adelante en su camino hacia la eternidad. Pensemos en la eternidad de las personas cuando nos relacionamos con ellas, porque podemos obrar para bien o para mal de su eternidad si tomamos una u otra decisión y no nos percatamos de que lo que estamos haciendo no es la voluntad de Dios. Debemos entonces estar atentos a lo que ocurre a nuestro alrededor y ver lo que el Señor nos dice, pero tener cuidado de lo que viene atrás también, no sea que caigamos. Por eso recuerdo la insistencia de Pablo a los creyentes de Corinto de estar firmes y constantes. Firmes quiere decir no caer y constantes estar siempre sirviendo en la obra del Señor, sabiendo que lo que ellos hicieran no sería en vano. Hay una experiencia acerca de las ambulancias y es en cuanto al rótulo que las ambulancias tienen. Yo creo que todos ustedes han visto una ambulancia y han visto que tiene este rótulo así. ¿Qué es esto? La palabra ambulancia, pero escrita al revés. Yo antes veía eso y me decía: oh, pobrecito el rotulista, escribió incorrectamente la palabra. Pero seguramente a las personas al verlo van a darse cuenta de que es una ambulancia y no hay problema.
pero no me percaté de que lo que pasaba era que ese rótulo estaba ahí escrito de esta manera para que cuando una persona fuera guiando su vehículo en el espejo retrovisor, al ver si veía este rótulo en un vehículo, ya no lo iba a leer así, sino que lo iba a leer de esta manera, ambulancia, y de esa manera podría hacerse a un lado para que ese vehículo pasara. Esto es muy ilustrativo en cuanto a lo que debe ser nuestra vida, porque debemos tener cuidado de lo que pasa a nuestro alrededor y de tener presente que cualquier cosa que ocurra puede afectarnos para bien o para mal, pero el Señor está siempre con nosotros diciendo: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él espera que nosotros, sus hijos, crezcamos y crezcamos siempre. Ahora surge esta pregunta que es la final para el estudio de hoy. ¿Qué resultados produce el crecimiento espiritual en el creyente? Porque hemos hablado de la importancia del crecimiento en la vida de un creyente en Cristo, pero además del por qué, tiene que haber un para qué. La respuesta es sencilla. El resultado del crecimiento espiritual es la generación de actitudes de servicio por parte de los creyentes. Dijo alguien: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Hay mucha sabiduría en esa expresión secular. Quien no vive para servir, no sirve para vivir. Y Pablo le dice a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El servicio, la práctica, la actividad tiene que ser resultado del crecimiento espiritual de una persona. Y podemos ver entonces que cuando una persona ha terminado una actividad espiritual de crecimiento, esa persona está empezando esa ruta de servir a los demás, de insertarse en la sociedad donde está. En cierta ocasión, un egresado universitario dijo: ya egresé de esta carrera. Y ahora le dijeron, ahora, dijo él, a servir al pueblo. Una gran verdad, porque si estamos estudiando para hacer algo, ese algo tiene que manifestarse en obras de servicio. El creyente está creciendo espiritualmente, pero ese crecimiento se va a dar solamente en la actividad de servicio para los demás. Por eso en esta mañana concluimos nuestra reflexión diciendo con el apóstol Pablo que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Es decir, el Espíritu genera en nosotros todas esas actitudes que de otra manera no podrían darse, ya que el Espíritu Santo es aquel que genera en nosotros el querer también como el hacer. No nos queda más que pedir a los que nos oyen que revisen su vida espiritual y que respondan al Señor como lo hicieron aquellos hombres de la antigüedad que lo siguieron. El Señor Jesús pasó frente a la oficina de un hombre llamado Mateo y le dijo una tan sola palabra: sígueme. Y aquel hombre dejó su negocio floreciente y se fue tras el Señor, y su vida cambió. Ahora no es conocido como un próspero recaudador de impuestos.
sino como un seguidor de Cristo y como un autor del Evangelio de Mateo. Aquel hombre que tenía el nombre de Leví, después fue conocido con el nombre de Mateo. Hasta su nombre cambió. Si usted quiere que su vida cambie, venga al Señor en este momento y deje que el Espíritu Santo genere en usted todas esas actitudes y que demuestren que su crecimiento espiritual es algo que va a verse en su relación con los demás. Los invito a que me acompañen en una oración. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra que nos desafía, que nos muestra la importancia de crecer espiritualmente y de dar frutos, sabiendo, Padre, que estamos llamados a ministrar tu palabra en forma que pueda verse y que pueda palparse. Y ese se llama servicio a los demás. Señor, ayúdanos pues para ser instrumentos de tu amor en medio de los tiempos y que nuestro crecimiento espiritual se dé siempre para que el mundo vea en nosotros instrumentos tuyos para llegar a ser seguidores y seguidoras de Cristo. En su nombre hemos orado. Amén.